amigos, seguimos haciendo nuestra cuenta regresiva rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Todas las informaciones, datos, curiosidades y mucho más para conocer acerca de los grandes estadios, los colosos que se van a utilizar en esta cita mundialista y por supuesto también todo lo que tiene que ver con las 48 selecciones que compiten en este Mundial 2026 y obvio, claro que sí, todo lo que tiene que ver con nuestra gran selección paraguaya de fútbol, nuestra querida albirroja. Así es que prendete con nosotros, Víctor. Así mismo, compañeros, y seguimos con nuestro camino al Mundial 2026 con todas las novedades. Y arrancamos hablando de los colosos y en esta ocasión nos vamos hasta Canadá, específicamente en la provincia de Ontario, porque allí se encuentra el Estadio de Toronto, con una capacidad para 45.600 espectadores, igual a la capacidad del estadio del Club Cerro Porteño acá de Paraguay, que tuvo una inversión total de unos 1.600 millones de dólares. Impresionante, ¿verdad? Y va a ser el primer estadio donde va a estar debutando la selección canadiense de fútbol aquí en el Mundial 2026. Realmente un complejo deportivo hermoso, coqueto, con todas las tecnologías de punta como lo exige FIFA y por supuesto también con todo lo que tiene que ver también para esta Copa del Mundo. Se inauguró el 28 de abril del año 2007 con césped artificial, que justamente recibió muchas críticas en su momento, pero bueno, los directivos tomaron la decisión justamente de cambiar el césped artificial por pasto natural, que es más amigable a la práctica deportiva. Va a ser hermoso todo lo que se va a ver en este Coliseo Deportivo Neri. Y más datos súper interesantes que nos sorprenden siempre, claro que sí, lo que tiene que ver con este coqueto estadio que es el Toronto Stadium. Por ejemplo, les cuento un récord invicto que tiene en este estadio justamente la selección canadiense. Sí, la selección de Canadá nunca perdió un partido en este estadio. Un dato a tener en cuenta. También, y hay que recordar que allí esta selección de Canadá aseguró también su clasificación justamente en el Mundial de Qatar 2022 frente a la selección de Jamaica, luego de una ausencia de casi 36 años. Y también otro dato súper interesante, que este estadio, el Toronto Stadium, tiene un diseño único. ¿Por qué único? Porque es al estilo de los estadios de la Premier League de Inglaterra. Y otro dato que también nos sorprende es acerca de un descubrimiento también histórico. Durante la construcción se encontró un cañón de barco del siglo XVIII y eso le da obviamente un toque histórico a la estructura moderna del Toronto Stadium. Realmente un estadio moderno también que va a ser sede de partidos importantes para este Mundial 2026 en Canadá. Bien amigos, continuamos con nuestro camino al Mundial y por supuesto, como lo venimos haciendo, hablando de las selecciones que van a estar participando en esta Copa del Mundo. Y ahora nos detenemos para estudiar, para hablar, para disfrutar un poco de los detalles de la selección de los Estados Unidos de América. Recuerda que Estados Unidos participó en el año 1930, justamente el primer partido fue ante Paraguay. Y da la casualidad que justamente ahora en el Mundial 2026 el primer compromiso de los Yankees va a ser justamente contra nuestra selección. Te contaba que a partir de 1930 en adelante Estados Unidos participó también en 1934, 1950, 1990 y por supuesto en el año 1994, que ellos mismos fueron los organizadores, 1998, 2002, 2006, en Sudáfrica 2010, 2014 y lo último en Qatar 2022. Han conseguido resultados históricos. En aquella ocasión, por ejemplo, te contaba lo de 1930, que terminó en la tercera posición. Y hay que ver en el Mundial 2026 cómo avanzan. Hoy en día están al mando del argentino Mauricio Pochettino con una camada que ellos consideran la camada dorada, porque muchos jugadores de los Estados Unidos de América hoy militan en los clubes importantes de Europa, en Milan, en la Juventus, en Borussia Dortmund
Vamos a ver cómo les va a los Yankees en esta Copa del Mundo. Y por supuesto, queremos saber cómo llega la selección estadounidense del DT Pochettino. Claro que sí, porque en los últimos años suman jerarquía de clase mundial. Por ejemplo, lo del jugador Pulisic en Milan, también McKennie en Juventus y Reina en Borussia Mönchengladbach. Jugadores realmente de primer nivel. Y el DT, por supuesto, Mauricio Pochettino, formado nada más y nada menos que en la escuela de Marcelo Bielsa, 2 veces campeón en la Liga Argentina, entrenó también al PSG de París, Francia, también al Tottenham de Inglaterra, finalista justamente de la Champions en el año 2019. Y hablando de la técnica, obviamente la jerarquía también de sus jugadores, más la excelente condición física, indica que realmente van a dar pelea. Y todos sus últimos compromisos, fecha FIFA, también obtuvieron resultados positivos. Y la anfitriona, Estados Unidos, no se va a quedar nomás así y va a querer dar pelea en este Mundial 2026 y como mínimo llegar a cuartos de final. Y continuamos con nuestro camino al Mundial 2026 y por supuesto le vamos a dedicar este tiempo a nuestra querida albirroja. Venimos hablando desde su participación en la inauguración justamente en 1930 en adelante y ahora nos detenemos en la historia del año 1986. Esta Copa del Mundo que se llevó a cabo en México, donde Paraguay volvía después de un buen tiempo de descanso, bajo la conducción de Cayetano Re, que en su momento también en Suecia 1958 era parte del plantel, pero como jugador. Ahora el desafío le tocaba como entrenador de la selección paraguaya de fútbol. Un dato histórico: por primera vez Paraguay lograba acceder a los octavos de final de esta Copa del Mundo. Bueno, en la fase de grupos tuvo una victoria de 1-0 contra Irak, gol del famoso Romerito. En el segundo compromiso, histórico realmente, Paraguay lograba cosechar un empate ante México, ante 114.600 espectadores. Realmente es un partido histórico que siempre se habla, incluso siempre se menciona que el Gato Fernández, papá de Gatito Fernández, arquero hoy de nuestra selección, le atajó un penal a Hugo Sánchez. En aquella época, este futbolista era estrella del Real Madrid. Guardando la distancia, era como un Mbappé de hoy, ¿verdad? Entonces, frente a 114.000 personas, el Gato Fernández marcó realmente historia. Y bueno, Paraguay clasificó a los octavos de final. Y justamente Paraguay en los octavos de final se enfrentó nada más y nada menos que a Inglaterra. Allí perdió por 3-0 y de esta manera culminaba su participación en el Mundial 1986. Y seguimos refrescando más datos acerca de nuestra selección paraguaya de fútbol. En 1986, un recordado mundial que va a quedar en la memoria por siempre. Por ejemplo, un dato muy interesante, el regreso triunfal, que siempre se habla porque fueron casi 3 décadas, o sea, específicamente 28 años logró clasificar justamente del técnico muy reconocido hoy que quedó en la historia, Cayetano Re. Aparte de eso, es invicta o fue invicta también en la fase de grupos. Segunda posición sin perder ni un solo partido. Fue realmente algo inolvidable. Y también, obviamente, los jugadores de esa época que marcaron el regreso de la albirroja también al tapete mundial. Por ejemplo, Romerito, sí, elegido mejor jugador de América poco antes de arrancar el Mundial, era el motor justamente del equipo. Roberto Cabañas, también muy recordado, el mago de Pilar, aportó también la cuota de gol y mucha picardía. Y por supuesto también recordando al famoso arquero Roberto Gato Fernández, más acerca de él, consagrado también como uno de los mejores porteros del torneo por justamente sus reflejos y por la seguridad que daba en el arco de la selección paraguaya de fútbol de aquel entonces.
Bien amigos, la invitación para que puedas seguirnos, por supuesto también puedas dejar tus comentarios, que puedas dejar tus likes. Y ya antes de despedirnos de este capítulo, quisiera invitarte a reflexionar acerca del pasaje bíblico Hebreo 12:1, que nos invita a despojarnos de toda carga, de toda falta de perdón, para competir, para avanzar livianamente en esta vida. Será hasta la próxima.